siempre conmemorando y recordando con un profundo sentido de gratitud a Dios la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a reflexionar sobre la maravillosa exaltación por medio de la humillación del siervo de Jehová. Ahí tenemos también, podríamos decir nosotros, una paradoja. La exaltación del siervo de Jehová por medio de la humillación de ese mismo siervo, como lo vemos más adelante ya en el Nuevo Testamento, en el himno cristológico de San Pablo de Primera de Tesalonicenses, de Filipenses, en Filipenses capítulo 2. Sí, ahí vemos nosotros el himno cristológico de San Pablo, precisamente referido a la humillación y exaltación de Cristo. Aquí en este pasaje, en Isaías 52, a partir del versículo 13, dice: despierta aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto es algo grandioso, extraordinario y podríamos decir sublime. Hay ciertos acontecimientos, ciertas situaciones, ciertos fenómenos que cuando se vuelven indescriptibles e inexplicables, nosotros podemos decir es algo sublime, algo tan especial, algo extraordinario. Precisamente esta profecía de Isaías se da cuando el pueblo de Israel está pasando por momentos difíciles, momentos tristes, hay mucha desesperación, han sido ellos asediados por sus enemigos, por los asirios, por los babilonios, etc. Pero resulta, y aquí viene lo maravilloso, y que el pueblo de Israel nunca ha sido completamente abandonado. Sigue siendo el pueblo de Dios, aunque a muchas personas no les parezca, pero Dios es soberano y hace lo que a Él le place. Ese es el señorío precisamente de Dios, que lo vemos también en Jesucristo, el señorío de Cristo. De tal manera que el ambiente no era muy agradable 800 años antes de Cristo. Sin embargo, aquí en esta profecía dice que he aquí mi siervo, el siervo de Jehová, como hemos dicho anteriormente. Dice, será prosperado. Pero fíjense ustedes, prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Pero antes de todo eso, ¿por dónde ha pasado? ¿Por dónde pasará nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros no queremos pasar, pero ni por ningún malestar.
No queremos pasar en esta vida por ningún dolor, por ninguna tristeza, por ninguna desesperación, por ninguna pandemia. No queremos pestes, no queremos fenómenos naturales, pero no nos olvidemos de algo que es una realidad y que, por cierto, es algo emblemático. No hay resurrección sin Viernes Santo. Y mucha gente, y una gran cantidad de gente, queremos llegar a la resurrección sin pasar por el Viernes Santo. Y aquí, en este pasaje, nosotros vemos en esta profecía de Isaías que el siervo del Señor dice claramente: prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Y hay algunos y muchísimos cristianos, lamentablemente, y esto es bastante triste, que allá en Deuteronomio dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero ¿cómo explicarían esto estos hermanos que dicen en un sentido, hermanos, de que nosotros siempre debemos ser los primeros, que debemos ir adelante? No, quien va adelante es Jesucristo, porque Él ya pasó por lo peor. Entendamos el asunto, procesémoslo desde el punto de vista bíblico, no por nuestra forma de ver las cosas. Y siempre recordamos, ¿no?, cuando se hacían filas para conseguir algunos productos en algunos establecimientos. Cierta persona por ahí decía, estuvo aquí en Riva, él no era de Riva: Dios, dice, nos ha puesto por cabeza y no por cola, yo no hago filas. Vean ustedes qué forma más torcida, más tergiversada y más absurda de entender la palabra de Dios. Para poder ser cabeza hay que ser primero cola. Aquí está eso, aquí está. Fíjense, insistimos y repetimos. El siervo prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Pero ese siervo, por todos los que vemos más adelante, por donde pasa, y aquí mismo dice: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Imaginémonos aquella película que es bastante triste, ¿no? La Pasión de Cristo. Ahí nosotros vemos escenas que son altamente dolorosas, tristes, y cómo el Hijo de Dios es completamente desfigurado. Aquí está la profecía: desfigurado. Más aún, dice, desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es decir, cuando nosotros pensamos en todo aquel atropello que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y que muchos de nosotros
por la misericordia de Dios no hemos sufrido, no pensamos, no nos detenemos, no meditamos en todo lo que tuvo que pasar el Hijo de Dios para que nosotros podamos alcanzar la vida abundante y la vida eterna. Lo triste del caso también, por otro lado, es que muchas personas pintan la imagen de Jesús, es decir, que se lo imaginan y dice, no te hará imagen, dice en Éxodo, eso está muy claro. Y a veces lo pintan con unos rasgos físicos, hasta feminoides. Ese es falta de respeto, ese es abuso. ¿Por qué no pensar en un hombre común y corriente, tan común y tan corriente, físicamente hablando, de Jesús, que se confundía con sus discípulos? ¿Y eso de dónde sale? ¿Dónde está eso en la Biblia, que se confundía con sus discípulos? Pues muy sencillo. Cuando Judas llega con la turba a prender a Jesús, les dice, al que yo bese, ese es. ¿Por qué? Porque era peligroso que agarraran, que apresaran a otro y no a Jesús. Ustedes lo van a identificar por el beso que yo le voy a dar. ¿Por qué no detenerse en eso? ¿Por qué no analizar eso? Al que yo bese, ese es de otro. Entonces, Jesús era un semita, es decir, de los descendientes de Sem. Y los semitas son los sirios, los árabes y los judíos. Cualquier árabe se parece a las características físicas, si es que queremos pensar en eso, de Jesús o un sirio. No digamos pues los mismos judíos, porque él era judío. Sin embargo, algunas personas se vuelven tan abusivas que lo pintan, incluso hasta le dan raza que no tiene. ¿Cómo es posible que hablen del Cristo el Cristo tal, el Cristo aquí, el Cristo allá? Incluso hasta lo ponen de cierta raza que nada tiene que ver con los semitas. Y por eso es que hay que estudiar más la Biblia, para no decir cualquier cosa. Entonces, este siervo es desfigurado. Esas imágenes que aparecen en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, eso es una cosa espantosa. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra señala, eso es pálido para lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo aquí el pasaje de Isaías: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Dónde quedaron los Herodes? ¿Dónde quedaron los Pilatos? ¿Dónde quedaron los Anás, los Caifás? ¿Dónde quedó Barrabás? Y muchos más que nosotros podríamos mencionar, los mismos emperadores romanos. Al ver la exaltación después de nuestro Señor Jesucristo, que la cruz no pudo con él, la tumba no pudo con él, solamente lo encerró por un tiempo, pero después no lo pudo retener.
Y por eso es que la cruz para los cristianos se ha convertido en un símbolo de triunfo. Porque en la cruz no está el crucificado. A muchas personas les encanta el crucificado. Ese crucificado no sirve. Quien sirve es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, los pecadores. Por eso es que el anverso de la cruz quedó limpio, quedó libre. ¿Por qué? Porque aquellos amigos de Jesús que fueron a solicitar el cuerpo de Pilato, nos referimos a Nicodemo y a José de Arimatea, pues le fueron a dar sepultura digna, y en un sepulcro que no era de él, sino que se lo cedieron, le dieron ese espacio ahí a Jesús porque ni eso tenía. Para aquellos que les encanta también hacer un poco de alarde, yo soy un hijo del rey, dice, ¿sí es cierto? Sí, pero el rey de los judíos no tenía los recursos que muchas personas tienen ahora. Y estamos hablando de recursos económicos. Dice la palabra que no tenía dónde recostar su cabeza. Y muchos lo hablan cuando dicen soy hijo del rey. Lo hablan con un sentido de prosperidad económica. ¡Qué absurdo! Eso es un disparate. Debemos pensar más bien en esa humillación que sufrió el Hijo de Dios para alcanzar nosotros la salvación, de tal manera que de esa humillación vino la exaltación. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de tu humildad, porque nos damos cuenta que es necesario pasar por muchas tribulaciones, como dice tu palabra, para alcanzar también el reino de Dios. Prepáranos, Señor, para permanecer firmes y fieles, y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Muchas gracias, Señor, por lo que tú hiciste en el Calvario por nosotros los pecadores. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.